tal amigos? Bienvenidos nuevamente a tu canal, el Doctor Automotriz. En este momento tengo acá un Volkswagen Jetta, es 2013, cilindrada 2.4, que viene acá por un problema. Ya vamos a verificar qué es lo que tiene el vehículo. Como pueden ver, aquí tenemos el vehículo y vamos a escanearlo con nuestro launch. Así que vamos allá. Listo, aquí ya estamos escaneando el vehículo. Ya vemos que tenemos falla en la computadora de motor o en el módulo de motor, ABS, TCM, también tenemos un problema ahí, cuadro de instrumentos, y todavía no he terminado de escanear todos los módulos, así que está verificando primero qué módulos están presentes en el vehículo y luego que verifique que estén presentes, también hace una revisión a nivel de la memoria, a ver si hay algún problema alojado en alguno de ellos. Vamos a ver, cabe destacar que el vehículo lo tenemos solamente switch on. Este es un launch X431, cámara 13 megapíxeles. Muy rígido este launch. Tiene interfaz de comunicación Bluetooth. Allá de hecho está el conector. Allá lo vemos. Tenemos lista de sistemas. Lista de sistemas de combustible, funciones especiales, funciones hasta guiadas. De hecho, cuando tenemos un código de error, podemos darle funciones guiadas y nos va a dar una idea de qué deberíamos nosotros hacer con respecto a ese código. Esto es genial. Tenemos una función online y tenemos otras opciones por acá. Luces, calibración HADAS e información de mantenimiento también tenemos ahí. Vamos a ver, por acá también todavía está verificando otros módulos. Ya ha terminado la verificación, el scan, entonces vamos a entrar a SM, rango performance del sensor A del circuito de posición de pedal posición de pedal o mariposa también puede ser. Aquí tenemos también el switch B, performance rango también. Y acá seguimos mal funcionamiento del sistema de control de la válvula de mariposa. ¿Listo? Entonces ahí tenemos un problema importante. Por ejemplo, yo atacaría la presión barométrica o el sensor MAP, verificaría el sensor MAP y también verificaría los datos que tenemos del pedal de aceleración, pero también verificaría los datos que deberíamos tener también en nuestro cuerpo de aceleración electrónico. ¿Listo? Entonces vamos a verificar también que tenemos en ABS. Esto es más bien como una pérdida de comunicación, quizás con el módulo de control de motor. Acá también tenemos el mismo código en TCM, así que seguramente se dejan borrar. Hay que verificar igual que todo esté bien conectado, los conectores estén bien ajustados ahí. ¿Qué nos interesa a nosotros? Los códigos que tenemos de motor. Vamos a verificar acá. Tenemos el VIN del vehículo, la cilindrada, el tipo de motor. Vamos a ir a Read Data Stream, datos en vivo. Vamos a leer por lista y vamos a buscar aquí, estos ángulos de mariposa, sensor
Sensor 2. Vamos a seleccionar todos estos. Todos los que tengan que ver con nuestra mariposa. Y vamos a buscar pedal. Aquí también. Pedal de aceleración 1. Sensor 1, sensor 2. Listo. Le damos OK. Y vamos a hacer la verificación de esta forma. Ángulo de mariposa. 8%, 8% por acá. Sensor 1 de posición de pedal de acelerador. Estamos a 0%. Si vamos aumentando, aumenta de forma gradual. Vamos a verificar el sensor 1 de la válvula de la mariposa. Ahí tenemos 86% por acá. Ahí tendríamos. Ahí lo solté por completo el pedal, 16%. Abrimos por completo y tenemos 86%. Vamos a verificar este sensor 2. Soltamos pedal y está en 83.20, ¿sí? 3%.20, y aumentamos y baja a 13%. Lo que estoy viendo es que estos dos sensores son inversamente proporcional. Si presionamos el pedal, este de acá aumenta y este disminuye. Y si aceleramos pedal, si pisamos el pedal, este disminuye y este aumenta, inversamente proporcional. Vamos a ver qué más encontramos acá. Igual acá tenemos la misma información. Sensor 1, pedal position. Vamos a la siguiente página a ver qué más vemos. Aquí tenemos pedal de aceleración 2, 7%. Aceleramos a fondo, 38%, soltamos, 7%. Aquí tenemos un 14% y los ángulos se mantienen en 8.63. Listo, vamos entonces a buscar información técnica para cotejar con esta información que tenemos y seguimos. Lo otro que podemos hacer antes de ir a la información técnica es ir a lectura de códigos y borrar todos los códigos que tenemos. Y vamos a encender el vehículo. Como podemos ver, encendemos el vehículo, no tenemos check engine en el tablero de instrumentos. Vamos a acelerar. No sucede nada ante la aceleración. Se comporta correctamente. Y vamos a ver acá. Vamos detrás. Y vamos a leer códigos de falla. Aún no tenemos código de falla. Listo. Entonces también lo que vamos a hacer es una verificación en el motor. A ver si de forma visual, haciendo una inspección visual, encontramos algo extraño. Amigos, salimos a darle una vuelta al vehículo y nos encontramos con la misma falla del cuerpo de aceleración. Y miren cómo se mantienen, que las RPM no mantienen el mínimo, ¿sí? Entonces ahí fluctúan. El auto de hecho tiene una falla súper grave. Y aquí tenemos nuevamente los códigos. Pedal Position Sensor, o obviamente a mariposa, Switch B, rango, ¿sí? Performance, válvula de control del sistema de mariposa, mal funcionamiento, sistema de control del actuador. Aquí tenemos este, límite de poder, forzado. Y acá tenemos sensora
circuito del sensor A, baja entrada del cuerpo de aceleración. Vamos a hacer una aceleración a ver qué pasa. Ok. Entonces fíjense lo que pasa. Con estos códigos que tenemos acá, si aceleramos el auto a fondo, veamos hasta dónde llegan las RPMs. Ahí está el auto totalmente a fondo y vemos que alcanzamos solamente unas 1700 revoluciones por minuto. O sea, el auto está en modo emergencia. Vamos a ir a datos en vivo. Datos en vivo. Vamos a seleccionar aquí. Y también vamos a seleccionar pedal. Damos OK. Vemos cómo fluctúa el porcentaje de ángulo de la mariposa con respecto al primer escaneo que hicimos. Sensor 1, 0%. Si damos aceleración completa, en el acelerador del pedal tenemos 99%. O sea que a nivel del pedal de aceleración sí está bien al nivel del sensor. Buscamos nuestro siguiente sensor de posición de pedal, 14%. Vamos a acelerar a fondo y tenemos 86%. Vamos a verificar ahora. ¿Qué más dio? Vamos a verificar ahora sensor 1 de la válvula. Vamos a aceleración y vemos que no se mueve aquí el cuerpo de aceleración. Se mantiene en un mismo porcentaje. Vamos a verificar eso y seguimos. Bueno, acá tenemos el vehículo encendido y como podemos ver hay una falla. Se acelera a fondo y no se mueve. Acelera a fondo. Y aquí, déjelo acelerado a fondo. En porcentajes, no hay ningún tipo de porcentaje. No hay movimiento en el cuerpo de aceleración. Todo está en cero. Vamos a comenzar diagnosticando el pedal de aceleración. Y en diagrama vemos que tenemos 6 cables. Entonces, dentro del componente como tal tenemos 2 potenciómetros, 2 sensores de pedal, que ahí lo podemos ver con la flechita y vemos hacia dónde se dirige cada línea, ¿no? Según nos dirige el diagrama. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros encontrar acá? Necesitamos encontrar 5 voltios en cada uno de estos sensores, una masa electrónica fija y la señal que debemos encontrar en cada uno de los potenciómetros, ¿sí? Aquí podemos ver hacia dónde nos dirige cada línea con respecto al diagrama. Las señales las vamos a encontrar en el pin 6 y el pin 4. Entonces ahí colocaríamos nosotros nuestro osciloscopio para ver el comportamiento de las señales del pedal de aceleración en el momento en el que no falle el vehículo y también en el momento que falle, para nosotros saber si es que esta señal se está cayendo en nuestro pedal de aceleración. Vamos a hacer eso y seguimos. Aquí ya hemos tomado las señales de los sensores de pedal. La señal amarilla representa el sensor 1, la señal verde representa el sensor 2. Estamos acelerando el vehículo. Cabe destacar que en este preciso instante no está la falla. Y esos son los valores que tenemos. En aceleración máxima 2.40 voltios un sensor y en aceleración máxima 1.7 o 1.2 voltios el otro sensor. Cabe destacar que si no presionamos el pedal, un sensor se mantiene en 158 y el otro sensor se mantiene en 136 milivoltios. Ahí ya se presentó la falla y seguimos viendo que las señales no han sido interrumpidas y en máxima aceleración y en mínima se mantienen en los voltajes como cuando el vehículo no estaba fallando. De esta forma descartamos
que el pedal de aceleración tenga el problema. Así que vamos a verificar el cuerpo de aceleración. Según nuestro diagrama, encontramos que en el pin 3 y 5 se va a encontrar nuestro motor actuador. Entonces, lo primero que nosotros haríamos es verificar la resistencia que esté dentro de 1.9, 2.5 ohmios de resistencia en ese motor, para verificar que internamente, o tener una idea de que internamente pues pudiese estar bien nuestro motor actuador. Lo segundo sería saber y entender cuáles son los pines de las señales, la masa, y cuál es el pin, los pines o el pin de 5 voltios de suministro hacia este cuerpo de aceleración. Entonces, encontramos que en el pin 4 tenemos el TPS número 2, o la señal del TPS número 2. En el pin 1 tenemos la señal del TPS número 1. En el pin 5 vamos a encontrar una masa de control, la masa que va a controlar el motor actuador por PWM. También encontramos que en el pin 3 vamos a tener nosotros no 12 voltios, vamos a encontrar aproximadamente 9 voltios que suministra la computadora, 9 voltios positivos a nuestro motor actuador. Esto va a trabajar en conjunto con la señal modulada de masa electrónica para darle la posición según sea aceleración a nuestro mariposa de aceleración. En el pin 2 vamos a encontrar 5 voltios de potencia para estos dos TPS internos, y en el pin 6 vamos a encontrar una masa constante. Así que vamos a hacer esas verificaciones en el cuerpo de aceleración y avanzamos. Aquí tenemos arriba parte del sensor 1, uno de los sensores del cuerpo de aceleración. Está en 3.1, él va a bajar cuando se acelere, y el otro, que se mantiene en 600 milivoltios, va a subir al voltaje que tenía el sensor anterior. Y aquí tenemos los pulsos de comando hacia el motor actuador para que abra y cierre. Entonces vamos a hacer la prueba, vamos a acelerar y vamos a ver la señal en vivo, ¿no? Entonces vamos a hacer esto. Acelera, August. Ajá, aquí estamos teniendo señal en vivo. Ahí está existiendo el comando. Aquí se produjo la aceleración completa. Un TPS bajó, otro TPS subió. Y aquí aún mantenemos el comando hacia el motor actuador. Desacelera. Aquí ya dejo de comandar el motor actuador y ya está cerrada la válvula. Ahí está. Esto es en condición frío, o con temperatura un poco menor, podemos decir. Aquí tenemos sensor 1 y sensor 2, cuáles son los valores de porcentaje que debe entregar normalmente aquí. Debe haber correlación entre estos dos y estos dos. No debe haber ninguna diferencia. Listo. Aquí está el motor encendido. Ahí está comandando el cuerpo de aceleración. El actuador. Aquí tenemos los pulsos de actuación. Y tenemos voltaje de los TPS en ralentí. Uno está en 3.1 voltios y el otro se ubica en 600 milivoltios aproximadamente. Acelera, August. Aquí, como podemos ver, obtuvimos una aceleración, mayor frecuencia obviamente de comando hacia el motor actuador, y los TPS inversamente proporcional se mantiene su señal. O sea, el que está en 3.1 voltios baja a 600 milivoltios, y el que está en 600 milivoltios obviamente sube a 3.1 voltios. Vamos a verificar esto porque la falla que tenemos es una falla esporádica, y en algún momento esta señal se pierde
Entonces queremos ver quién es el que se pierde. Si es que la computadora deja de actuar el motor actuador, y eso lo vamos a ver en estos pulsos que tenemos acá, o es que los TPS se caen, disminuyen su voltaje a medida que sube la temperatura. Así que vamos a esperar que falle y vemos eso. Aquí ya tenemos la falla activa. Se perdieron los valores de los TPS, los porcentajes. Perdimos actuación hacia el motor actuador del cuerpo de aceleración. Y los TPS se cayeron. Fíjense, ya aquí se cayeron todos a aproximadamente unos 600 milivoltios ambos. Ahí ya no tenemos ningún tipo de información, ningún tipo de actuación, podemos decir, ¿no? Un TPS sí mantiene su voltaje, porque uno de ellos sí se tiene que mantener en 600 milivoltios, pero el que debe mantenerse en 3 voltios se cayó por completo. Amigo, ¿puedes acelerar? Ahí se está acelerando y no hay ningún tipo de respuesta. Ni el TPS1 ni el TPS2. Pero tampoco hay actuación del módulo control para activar el actuador. ¿Me hace un favorcito? Lo apaga y lo prende de nuevo. Ahí se apagó. Ahí se volvió a encender. Pero continúa la falla. Los TPS están totalmente caídos y no están funcionando. El que debería estar en 3 voltios se cayó por completo. Y aquí hubo actuación. En el encendido hubo actuación de la computadora para el encendido del auto. A nivel del motor actuador sí está funcionando, pero el TPS fue el que se cayó. Aquí tenemos, vamos a hacer una última prueba, y la prueba que vamos a realizar es que las alimentaciones y las masas, la masa y la alimentación 5 voltios de potencia no desaparezcan en el momento de la falla. Esa es una prueba que vamos a realizar. Entonces, aquí en el osciloscopio que tenemos 5 voltios de potencia y los 9 voltios. Cabe destacar que antes de conectar, valga la redundancia, el conector al cuerpo de aceleración marca 9.67 voltios. En el momento que se conecta, ese voltaje cae, pero se retorna por el pin de control que ya hicimos en el video anterior, donde hay un voltaje de 9 voltios, y en el momento que enciende el vehículo, ese voltaje empieza a ser pulsado, ¿sí? Entonces acá lo tenemos. Listo. Vamos a verificar. Acá lo que tenemos es conectado a la masa del conector esta lámpara. Con el momento que se presente la falla, vamos a verificar aquí en este cable, que debería ser 5 voltios, verificar que prenda la luz así como está prendiendo. Ahí está, ahí ya está presentando la falla. Ahí estamos, ahí el vehículo está presentando la falla. Listo, entonces a ver qué información tenemos acá. Como podemos ver, aún tenemos los 5 voltios. Ahí están los 5 voltios. Aquí están los 5 voltios de potencia que debería tener. No se han caído. Vamos a verificar. Tenemos esto puesto a masa, a la masa obviamente del conector, y lo vamos a tocar el pin de 5 voltios. Él debería prender y ahí enciende. Ahí, como podemos ver, enciende nuestra lámpara. Entonces la masa está correctamente presente. Tenemos los 5 voltios acá. Ahí enciende.
Igual lo podemos ver aquí en el osciloscopio, el verde, ahí están presentes los 5 voltios. ¿Listo? Entonces, y para ver que tenemos aún el voltaje de 9 voltios acá, en el pin donde le pone 9 voltios, vamos a desconectarlo y verificamos que ahí donde está tenga los 9 voltios. Ahí he desconectado el conector del cuerpo de aceleración y como podemos ver, ya aquí en el amarillo, ese amarillo de acá, podemos ver que tenemos 9.67 voltios que le pone la computadora. Perfecto. Cuando conectamos, obviamente se retorna y se convierte en masa. Ya podemos dar por seguro que el cuerpo de aceleración es quien tiene el problema.